Hola a todo el mundo, estamos entonces en la clase 25 del paralelo 1 de Math 022 y lo que nos convoca el día de hoy es analizar los criterios de convergencia para series. Ok, entonces, eh, recordamos que una serie, ¿cierto? Una serie S lo denotamos como la suma desde k igual 1 hasta infinito de una cierta sucesión de términos y eso se define como el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión de sumas parciales de esta otra sucesión a sub k. Entonces, vemos que, bueno, siempre que estemos lidiando con cosas infinitas, va a haber de una u otra forma un límite ahí dando vueltas. Y bueno, ya sabemos que los límites pueden existir o no. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuándo existe este límite? Bueno, y ese cuándo, esta serie de criterios nos van a permitir responder si sí o si no. Entonces, el primer criterio que tenemos es el criterio para series que están constituidas por términos no negativos, ¿ya? Bueno, si estoy sumando cosas igual a cero, no hay ningún problema, no estoy sumando nada, entonces uno sin pérdida de generalidad podría asumir cosas estrictamente positivas. Ok, lo que nos dice este criterio es que la serie que está constituida, bueno, la serie esta, ¿cierto? De los términos a sub k, converge si y solo si la sucesión de sumas parciales, S sub n, es acotada, ¿ya? Bueno, ¿y esto de qué viene? Entonces, ¿qué sabemos? Por un lado, sabemos que la sucesión, S sub n, tiene una propiedad muy interesante, que podría quizás ser un poco obvia, pero esta sucesión es una sucesión monótona, ¿no es cierto? Esto para intentar ver de dónde viene este criterio. Entonces, esta sucesión, ¿cierto? Que es la sucesión de sumas parciales de la serie completa, es monótona, más aún es creciente, ¿no? No solo tiene, o sea, tiene un tipo especial de monotonía, que es ser creciente, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo sumo hasta n, es mayor o igual a sumar hasta n-1, ¿verdad? Y eso más o menos uno lo puede ver aquí, ¿cierto? Si en un recuadro anota, bueno, que ese 1 es A1, ¿verdad? Ese 2, que significaría A1 más A2. Ese 3, ¿cierto? Sería A1 más A2 más A3. Y a medida que voy avanzando en la serie, voy siempre a estar sumando algo positivo. Sumar algo positivo es algo positivo. Por lo cual la sucesión esta, S sub n, es una sucesión creciente. ¿Ya? ¿Y qué es lo que sabemos? Bueno, lo que sabemos es que de una de las clases de sucesiones, uno de los criterios que teníamos es que una sucesión de términos BK converge si ocurren dos cosas. Una es monótona y otra es que es acotada. ¿Ya? Entonces, si es que ocurren esas dos cosas. Entonces, como la sucesión, aquí en este caso la que estaríamos considerando, ¿verdad? Esta B sub K sería la asociación S sub N, ¿cierto? Y la sucesión S sub N sabemos que es creciente, bueno, monótona, ¿verdad? Y bueno, el criterio que nos dice que la serie converge si solo si la sucesión de sumas parciales es acotada. Bueno, y ahí tendríamos la otra condición. Entonces, de aquí en adelante, en todos los criterios que veamos, que es algo muy importante, es verificar las hipótesis de nuestra serie. Verificar hipótesis. Ok, estoy escribiendo muy mal. Entonces, verificar
verificar hipótesis. ¿Ya? Porque vamos a tener una cierta serie y vamos a partir de cierta propiedad que verifiquemos, concluir, ok, converge o diverge o qué sé yo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos entonces la sucesión de sumas parciales desde k igual 1 hasta n de 2 a la k más k partido 3 a la k más k para k mayor o igual a 1, ¿verdad? Entonces, intuitivamente observamos que, bueno, como estamos entre... Ok, estamos entre k igual a 1, bueno, k mayor o igual a 1, ¿cierto? Hasta infinito. Lo que gana en esta fracción es precisamente este término y esto queda despreciable, ¿ya? Entonces, básicamente esta serie se reduce a solo tener esto de aquí, porque en el infinito el 2 a la k le gana al k y el 3 a la k le gana al k. Entonces, intuitivamente esto converge. Ahora, ¿cómo lo vamos a verificar con el criterio anterior o cómo esa intuición la traducimos a algo algebraico? Bueno, entonces, tenemos esto. Entonces, tenemos que verificar que S sub n, ¿cierto? Que esta es acotada. Entonces, queremos S sub n acotada, ¿verdad? Bueno, primero observamos que todos los términos aquí, todos estos términos son mayor o igual a 0, así que todo bien. Podemos utilizar el criterio anterior si es que probamos que la sucesión S sub n es acotada. Entonces, lo primero que sabemos es que 2 a la k, no, disculpen, es que k es menor o igual a 2 a la k para todo k mayor o igual a 1, ¿cierto? Para todo k mayor o igual a 1, ¿ya? Y esto implica, entonces, que 2 a la k más k es menor o igual a 2 a la k más 2 a la k, que es igual a, sorpresa, 2 por 2 a la k, ¿no es cierto? 2 por 2 a la k. Muy bien, y eso sigue siendo válido para todo k mayor o igual a 1, ¿sí? Ok, entonces vamos a utilizar esta desigualdad para obtener una cota para este objeto de aquí, ¿ya? Y el otro, entre comillas, trucazo que se suele utilizar es utilizar una desigualdad del tipo, la voy a anotar por aquí arriba, desigualdad útil. Entonces, estas son cosas que ya utilizábamos eh, cuando analizamos integrales impropias, que es que si yo tengo A, B, C números positivos, entonces 1 partido, no, perdón, no necesito un C, solo necesito A y B. Si tengo A y B números positivos, 1 partido A más B es menor que 1 partido A, ¿ya? Entonces, básicamente aquí estoy dividiendo por un número más grande y aquí estoy dividiendo por un número más chico, entonces esa desigualdad se cumple, ¿cierto? Es multiplicar a ambos lados, pasar multiplicando y verificar la desigualdad. Entonces, aquí lo que tenemos es, ok, entonces, trivialmente, K, digo, K es mayor o igual a 1, pero en particular, K es mayor o igual a 0, ¿no? Entonces, lo que se deduce de aquí es que 3 a la K, 3 a la K es menor o igual a 3 a la K más K. Y esto vale para todo K mayor o igual a 1. Y esto implica entonces, si pasamos dividiendo, que 1 partido 3 a la K más K es menor o igual a 1 partido 3 a la K para todo K mayor o igual a 1. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que concluimos? Luego,
Entonces, S sub n, ¿cierto? Que sabemos que es igual a esto acá arriba. Sabemos que el numerador está acotado por 2 a la 2 más k, a la 2 por 2 a la k, disculpen. Y el denominador está acotado por 1 partido 3 a la k. Entonces, ese cociente completo, ¿cierto? El 2 a la k más k. Ay, disculpen, me faltó la sumatoria. Ahí sí. K a la 1 a infinito, ¿verdad? 2 a la k más k, ¿cierto? Y aquí 3 a la k más k va a ser igual a, va a ser menor o igual a aplicar la desigualdad arriba, ¿cierto? Dos veces la suma, disculpen, aquí era con un n, porque estamos viendo la suma parcial hasta n, k igual 1, y aquí 2 a la k, y aquí 3 a la k, ¿ya? Y esta sumatoria uno se la conoce, ¿no es cierto? Esto va a ser 2 por 1 menos 1, ¿cierto? 2 a la 2 tercios, ¿cierto? K más 1, o sea, n más 1. Y esto 1 menos 2 tercios. Y uno observa que esto de acá arriba, ¿verdad? Es un numerito que en particular, por ejemplo, está siempre acotado por, bueno, aquí al 1 le voy a estar restando siempre un numerito menor a 1, entonces esto siempre me va a quedar acotado por 1 o por cualquier número más grande que 1. Entonces esto va a estar acotado por 1 particular partido 2 tercios, y eso es precisamente lo que buscamos, ¿cierto? Que S sub n estuviera acotado por un numerito fijo ahí arriba que no depende de n, ¿ya? Eso es súper importante aquí, que no hay dependencia en ese n, ¿ya? Y aquí no está ese n, ¿ok? Entonces eso es muy importante. Ese no lo quiero. O sea, digo, ese no, en el numerito que pille aquí, o en lo que pille ahí arriba, no quiero que aparezca nada relacionado a n, ¿ya? Entonces esta cota lo que hace es ser válida para todo n. Luego, uno concluye utilizando el teorema anterior que esta serie de aquí sí converge. Entonces esta sí converge. Entonces, criterio anterior. ¿Ya? Entonces, así serían este tipo de problemas, ¿cierto? Esta es una de las tantas herramientas con las que vamos a analizar convergencia de serie. Otra herramienta es el criterio de la integral, ¿ya? Como les había mencionado, las sumatorias o las series se parecen de una u otra manera a las integrales, ¿ya? Entonces, no va a sorprender que aparezcan criterios que tengan que ver con la convergencia de integrales, que ya hasta el momento sí sabemos analizar, ¿ok? Entonces, el criterio de la integral nos dice, usted está en presencia de una cierta sucesión a sub k, ¿cierto? Que es precisamente una cierta función f, que es continua y decreciente, ¿ya? Bueno, una sucesión que es continua y decreciente. Bueno, la sucesión a sub k es la restricción de esta función, ¿cierto? Que está definida en dónde. Esta función está definida en los números reales, ¿verdad? En todos los reales. Y yo lo que estoy diciendo es que la función, si yo la restringo a un conjunto más chiquitito, ¿cierto? Que sería solo restringirlo a los números naturales, ¿cierto? Me genera la sucesión a sub k, ¿ya? Y si la función es decreciente, entonces, a su vez, esta sucesión es decreciente, que es algo necesario, porque no podemos estar sumando un montón de cosas que crezcan, necesitamos que se vayan haciendo cada vez más chicas, por lo menos, ¿ya? Entonces, si estamos en la situación de que al escribir la sucesión así, vemos que la integral de esa función entre 1 e infinito converge, entonces la serie misma, que está compuesta por esa sucesión a sub k, que es la restricción de f, como a los números naturales, converge. Y esto es un sí solo sí, ¿ya? Entonces, este criterio, por ejemplo, nos entrega la convergencia de una serie muy conocida, que es
la serie de 1 partido K a la P con P mayor a 1. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿qué sabemos? Entonces ahí, esto sería como la observación 1, si lo queremos. Entonces, por impropias, por integrales impropias sabemos que la integral entre 1 e infinito de f de x, bueno, digo, no esa particular, ¿cierto? Quiero una muy en particular, ¿verdad? X a la p en dx converge si p es mayor a 1. Y esto entonces, por el criterio anterior, implica que la serie que yo obtengo a partir de esta función, que sería evaluar esta función en los k naturales, bueno, entonces la serie va desde k igual a 1 hasta infinito, 1 partido k a la p, ¿cierto? Esta converge si p es mayor a 1, ¿cierto? De hecho es un sí, solo sí, ¿no? Entonces esto nos dice que la serie 1 partido k cuadrado, k cubo, k a la 4, y así converge. Entonces, en particular, uno puede decir, como estos son sí, solo sí, ¿cierto? Aquí tenemos esto que es un sí, solo sí. Sabemos que las series, cuando tienen un 1 partido k, ¿cierto? K a la p, con p menor estricto que 1, menor o igual a 1, disculpen, diverge, ¿cierto? Así que, súper bien. Tenemos eso de ahí. ¿Ya? Y bueno, sabemos que, por ejemplo, esa función es decreciente, ¿verdad? Porque las funciones de ese estilo, ¿cierto? 1 partido de x a la p son cosas de ese estilo así, ¿no es cierto? 1 partido de x a la p, ¿ya? Que era una hipótesis importante. Sabemos que es una función continua desde 1, ¿cierto? Desde 1 en adelante, ¿cierto? Es continua, así que todo bien, y es decreciente ahí mismo también, ¿ya? Y la observación 2 es que este criterio solo nos dice, oye, tu serie converge, pero no nos dice a qué valor converge, ¿ya? Entonces, eh, en general, en general, el valor de la integral, ¿cierto? F de x, difiere del valor de la serie, ¿cierto? De la sucesión que viene generada por esta función f de x, ¿no es cierto? Y aquí con a sub k, que son precisamente las evaluaciones de f en k, ¿verdad? Y esto, digo, solo como para hacerle un poco de sentido, si es que uno hace una gráfica, ¿verdad? Va a tener su función decreciente f, ¿verdad? Ahí, Y al final, ¿qué va a hacer esta sucesión a sub k? Va a ser, ok, primero vemos, esta integral de aquí, ¿cierto? Es precisamente el área bajo la curva, ¿cierto? De todo esto. Entonces estamos sumando toda esa área de ahí, ¿cierto? Aquí 1, aquí 2 y así hacia adelante, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué serían los puntitos a sub k? A sub k sería la función evaluada ahí, la función evaluada ahí, la función evaluada ahí, y así, ¿no es cierto? Entonces esa sería la sucesión a sub k, fk, ¿verdad? Y tendríamos la función f igual f de x en azul. Entonces claramente lo que está en amarillo tiene mucho sentido que sume mucho más que lo que está en verde. ¿Ya? Entonces en general esos dos objetos no coinciden. ¿Sí? Entonces, ahora veamos el siguiente ejemplo que está aquí. Ok, entonces en este caso, la función que tenemos sería f de x
es igual a 1 partido x, logaritmo natural de x, que ciertamente es una función continua, ¿cierto? En este caso, bueno, en verdad con x mayor o igual a 1, ¿cierto? Eso es lo que nos dice el teorema. Entonces, sabemos que esta función es continua ahí por álgebra de funciones continuas, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, por álgebra de funciones continuas, f es continua, f es continua, y además es decreciente. ¿Y cómo yo sé que es decreciente? Bueno, como estamos trabajando con una función de variable real, que más aún no solo es continua, sino que también es diferenciable. Ahí tenemos una herramienta súper potente para probar monotonía de funciones, que es a través del criterio de la primera derivada, que nos permite saber si una función es monótona o no, según el signo de su derivada. Entonces, si ustedes calculan f' de x, ¿cierto? Por la regla del cociente, esto les va a dar menos el logaritmo natural de x más 1 dividido x cuadrado, logaritmo natural de x al cuadrado, ¿ya? Y a nosotros nos gustaría saber si esto es negativo, siempre y cuando x sea mayor o igual a 1, ¿ya? Entonces, esta desigualdad es cierta si solo si, bueno, como el denominador es estrictamente positivo, logaritmo de x más 1 en negativo es menor a 0, ¿ya? Eso se traduciría en que el logaritmo natural de x más 1 es mayor a 0, ¿verdad? Multiplicando por menos 1. Y esto sería exactamente lo mismo que decir que el logaritmo natural de x sea mayor a menos 1. Y aquí, aplicando la exponencial, la función exponencial, que sabemos que es la inversa del logaritmo, siendo esta exponencial una función inyectiva, esto nos dice que x debe ser mayor estricto que e a la menos 1, para que esta desigualdad sea cierta, para que su derivada sea negativa. Pero sabemos que a priori x siempre va a ser mayor o igual a 1, ¿verdad? Entonces, trivialmente, o sea, no trivialmente, pero en particular se verifica esta desigualdad aquí y por lo tanto eh, f' es negativa y por lo tanto la función f misma es decreciente, ¿ya? Entonces ahora tenemos que estudiar la integral impropia, ¿verdad? Entonces procedemos a estudiar la integral impropia, ¿cierto? Entonces estudiamos ahora la impropia, ¿cierto? Entonces voy a escribir la integral impropia al tiro aquí, ¿cierto? 1 partido x, logaritmo natural de x, porque a priori yo sé que esta integral va a existir. ¿Saben por qué? Porque esto probablemente se dieron cuenta de que lo pueden integrar, ¿ya? ¿Y cómo van a integrar esta integral? Bueno, voy a olvidarme un rato de la integral impropia, ¿cierto? Y voy a ver esto como una integral simplemente indefinida, ¿ya? Entonces, si yo aquí hago el cambio u igual, entonces aquí en una nubecita se hacen u igual el logaritmo natural de x, entonces de u, saben que va a ser 1 partido x de x, ¿cierto? Entonces, aquí tengo u, y aquí que tengo, aquí tengo precisamente du. Entonces esto va a ser la integral de 1 partido u en du. Y esto ustedes saben integral, ¿cierto? Esto es logaritmo natural de u más una constante de integración, y de aquí se devuelven, y esto es logaritmo natural de, entonces ¿cuánto era u? Logaritmo natural de x, logaritmo natural de x más una cierta constante de integración, ¿cierto?
Entonces este es el cambio de variable que utilizamos ahí, ¿verdad? Luego, ¿qué sabemos entonces de la integral impropia entre 1 e infinito de 1 partido x, logaritmo natural de x en dx, que esto es el límite, ¿cierto? Cuando b tiende a infinito, de 1 la integral entre 1 y b, x, logaritmo natural de x, y esto va a ser entonces el límite cuando b se va a infinito de el logaritmo natural del logaritmo natural de b menos el logaritmo natural del logaritmo natural de 1, y sabemos que esto converge a infinito, ¿cierto? Esto es infinito, ¿ya? Entonces, como tenemos un sí solo sí, ¿cierto? Y sabemos que la convergencia de esta es equivalente a la convergencia de esa, entonces sabemos que si esta diverge, ¿qué pasa con esta? Va a diverger también, ¿ya? Luego esto, y por el criterio, la serie que queríamos analizar, ¿verdad? La serie inicial está aquí, k igual 1, está infinito, k logaritmo natural de k, diverge. Ok, entonces ahí tenemos dos criterios en nuestra manga, ¿verdad? El criterio para series de términos positivos y el criterio de la integral. Ahora vamos a ir con otro criterio que es bastante conocido, desde integrales impropias, ¿cierto? Que es el criterio de comparación directa, ¿ya? Que es exactamente similar en cuanto a enunciado al criterio de comparación de integrales impropias. Si ustedes tienen dos sucesiones y verifican que a partir de cierto momento una sucesión, una sucesión le va a ganar a la otra, entonces, si la serie que está por arriba converge, entonces la serie que queda por debajo converge, ¿cierto? Porque esencialmente, ¿qué es lo que pasa? K igual 1, está infinito, T sub K, ¿verdad? Es menor o igual a la serie por arriba, K igual 1, BK, y esto es un cierto numerito, ¿cierto? Esto es un cierto numerito L, y está acotado, entonces esto tiene que converger sí o sí. Por otro lado, si es que están en el otro caso, ¿verdad? La de abajo, ¿cierto? La de abajo es la que K igual 1, bla, 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 esta está por arriba. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Esta serie de abajo básicamente vale más infinito, ¿no es cierto? Diverge, se va a infinito. Entonces, cualquier cosa que esté por arriba tiene que estar por arriba de infinito, básicamente, y luego esta tiene que diverger sí o sí, ¿ya? Esto es un poco informal, pero es como para darles una idea de lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos diversas series que, bueno, esencialmente exactamente la misma forma que teníamos de pensar intuitivamente para integrales impropias para ver si convergían o no, aquí va a ser exactamente lo mismo, así como en impropias hacíamos con integrales P, aquí vamos a hacer como, por ejemplo, con las series P. Entonces, la idea sería comparar, entonces, nuestra idea aquí, es siempre comparar con, con la mismísima serie, desde k igual 1 hasta infinito, ok, k a la p, ¿cierto? Si uno quiere ver convergencia con P mayor a 1 para arriba, con P mayor a 1 para probar convergencia, ¿cierto? Y ahí tendríamos que sacarnos esta serie básicamente por arriba, esta sería la 1 partido P, y si ustedes quieren probar divergencia, ¿cierto? Entonces con P
menor o igual a 1 para divergencia. ¿Ya? Entonces, veamos los ejemplos que aparecen aquí. Entonces, en este primer ejemplo, básicamente vemos uno partido, bueno, algo, ok, un polinomio. ¿Y qué grado tiene este polinomio? Bueno, tenemos una raíz, así que aquí tenemos grado 1 y aquí tenemos grado 1 medio. Entonces, caemos en este caso o en este caso. Ciertamente vamos a caer en este caso, entonces queremos probar la divergencia de esta serie, ¿verdad? Y para probar la divergencia de esta serie, lo que tendríamos que hacer es comparar con alguna de estas para un p menor o igual a 1 y hacer una cota por debajo, ¿ya? Y eso es precisamente lo que vamos a utilizar aquí, ¿ya? Entonces, oh, entonces, en el ejemplo, entonces ejemplos, ¿cierto? Por análisis de grado, compararemos con la serie, por ejemplo, desde k igual 1 hasta infinito de 1 partido k, que sabemos que no converge. De hecho, esto sabemos que vale más infinito, ¿verdad? Entonces tenemos que acotar de alguna manera esta sucesión de aquí y ver que la serie que genera diverge, ¿ya? Ok. Entonces, sabemos que en particular la raíz de k, ¿cierto? Crece mucho más lento que k mismo, ¿cierto? Para k mayor o igual a 1, ¿verdad? Y eso es porque las gráficas de estas funciones, la función raíz es como una cosa de ese estilo, ¿cierto? Eso es raíz de x, y la recta x es algo de ese estilo, ¿verdad? Donde ese corte es precisamente el punto 1. Entonces, en este sector de aquí, ¿cierto? En todo este sector de aquí, la x le gana a la raíz de x, y el único lugar donde la raíz de x le gana a x es precisamente en este lugar, pero aquí no nos interesa porque estamos tratando con números naturales. 1, 2, 3 y así, ¿ya? Entonces, exactamente la misma idea que en integrales impropias, ¿ya? Sabemos esto. Luego, bueno, como sabemos que raíz de k es menor o igual a k, sabemos entonces que 2 raíz de k es menor o igual a 2k. Y esto ciertamente es exactamente, bueno, sumamos, ¿qué cosa? Queremos un 3k ahí. Entonces, tenemos 2k más 3k menor o igual a, bueno, 2k más 3k, 5k, ¿verdad? Y esto nos implica que tenemos 1 partido 5k, y esto es menor o igual a 1 partido 2 raíz de k más 3k, y esto vale para todo k mayor o igual a. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue sacarnos una sucesión por debajo, ¿cierto? Que diverge, ¿ya? Luego la serie completa tiene que diverger. Entonces, como la serie que queda generada por la de debajo, desde k igual 1 de infinito, de 1 partido 5k, ¿cierto? Ese es un quinto, es básicamente una constante, diverge, la serie original, ¿cierto? Que es la que queda por arriba, k igual 1 de infinito, de 2 raíz de k más k, diverge también. ¿Ya? Bueno, y esto es básicamente porque, de nuevo, si uno aplica informalmente la suma aquí, ¿verdad? Y aquí, entonces queda como un infinito por aquí debajo, y bueno, ¿qué es lo único que puede ser mayor o igual a infinito? El infinito menos.
¿cierto? Esa era como la intuición que les intenté dar en esta parte de aquí, ¿ya? Ok, entonces, ¿qué otro ejemplo tenemos? Tenemos el ejemplo 2, ¿ya? Que es la asociación, la serie formada por la asociación 1 partido 2K más 1. Ya, esa es un poco más simple, ¿cierto? Pues basta ver que, bueno, como básicamente tenemos el 2 al 1 partido, 1 partido 2 a la K más 1, ¿cierto? Este 1 partido 2 a la K, ¿cierto? Es todo el que pondera. Digo, 2 a la K le gana a una constante 1, de todas maneras. Entonces, básicamente vamos a comparar con la serie 1 partido 2K, que sabemos que converge, porque es una serie geométrica de relación geométrica un medio, ¿cierto? Entonces aquí basta ver que 2 a la K es menor o igual a 2 a la K más 1, ¿verdad? Que es lo mismo que decir que 2K más 1, ¿verdad? 1 es menor o igual a 1 partido 2K, ¿cierto? Para todo K mayor o igual a 1. Y esta serie, ¿cierto? 1 partido 2 a la K igual a 1 hasta infinito, converge, ¿ya? Entonces esta debe converger también. Bueno, no lo voy a anotar todo en palabras, pero ahí ustedes completan todos los detalles a medida que vayan haciendo los ejercicios. La próxima es K logaritmo natural de K, o sea, la serie generada por la asociación 1 partido K más logaritmo natural de K. Ya, entonces aquí la idea es más o menos similar a esta, porque, bueno, vemos primero que tenemos un K, ok, esto ciertamente no es una función racional, ¿cierto? Porque esto de aquí abajo en el denominador no es un polinomio. Sin embargo, vemos que K elevado a 1, ok, con ese término nos estamos tirando más por esta. Sin embargo, ¿cómo analizamos intuitivamente ese término logaritmo natural? Bueno, la gracia es que aquí, cuando aparecen funciones que son comparables a polinomios, entonces tenemos todas las de ganar para utilizar este criterio de aquí. ¿Ya? Entonces, el ejemplo 3, aquí la que tenemos que analizar, o lo que vamos a utilizar entonces, aquí utilizaremos que el logaritmo natural de un número es menor o igual a el número mismo, siempre y cuando K, por ejemplo, en particular, sea mayor o igual a 1, ¿verdad? Cuando K está en los números naturales, ¿ya? Y esto es porque el logaritmo crece mucho más lento. Bueno, digo, lo que se dice ahí es que el logaritmo crece mucho más lento que la función, que la recta identidad. De hecho, si uno va ahí y compara las gráficas de estas funciones, ¿cierto? Entonces, aquí el eje Y, aquí el eje X, más o menos el logaritmo viene como por acá, en el 1, y crece para acá, mientras que la recta de identidad viene por acá. Vamos. Ahí, vamos. ¿Ya? Entonces siempre va a estar esa distancia entre la función logaritmo y la recta y igual x. ¿Ya? Entonces esta desigualdad es siempre cierta para números positivos, en particular para los números naturales mayores o igual a 1. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a utilizar aquí es, necesitamos armar una cota, bueno, para esto. Pero la cota va a ser por arriba, por la divergencia, o por abajo, para la convergencia. Como vemos que tenemos un K a la 1 aquí, y el logaritmo natural de K es comparable por arriba por K a la 1, entonces 1 partido del logaritmo natural de K es comparable por debajo con 1 partido K, que es precisamente una cota por debajo, ¿cierto? Y va a aparecer una serie que sabemos que no converge, ¿verdad? Más precisamente, al igual como lo hicimos con los ejemplos anteriores,
¿ya? Entonces aquí lo que tenemos, bueno, es esa desigualdad de ahí. Entonces en particular tenemos que k más el logaritmo natural de k es menor o igual a k más k, ¿cierto? Que es 2 partido k. Y esto es lo mismo que decir que 1 partido 2 a la k es menor o igual a 1 partido k más logaritmo natural de k, y esto para todo k mayor o igual a 1, ¿cierto? Entonces, como la serie generada por k igual a 1 hasta infinito, 1 partido 2k, esa es un medio de la serie armónica, ¿cierto? Diverge, esta diverge. Entonces, la serie original que queríamos estudiar, ¿cierto? Desde k igual 1, infinito, 1 partido k más logaritmo natural de k, también diverge. Sí, entonces este tipo de problemas es usar de manera inteligente ciertos hechos que uno conoce de funciones clásicas y básicamente la misma desigualdad que les había mencionado delante, que es esta de aquí, esta desigualdad útil de acá, que habíamos visto en el primer ejemplo. Que básicamente lo que estamos haciendo con el primer criterio, con este criterio de la integral y con este de comparación directa, bueno, es básicamente comparar, ¿ya? En el anterior comparábamos con una integral y ahora comparábamos directamente con otra serie, ¿sí? Entonces, aquí tenemos este ejemplo de aquí. Bueno, ahí ustedes lo hacen, un k cubo, ¿cierto? Naturalmente va a ser comparar con esta integral con un p mayor a 1. ¿Cuál? Bueno, ahí está más o menos claro. Y este de aquí es más o menos claro también, porque va a quedar, bueno, seno cuadrado. El seno cuadrado ustedes saben que tiene una gran propiedad, el seno tiene una gran propiedad, ¿cierto? Y su cuadrado entonces tiene la misma propiedad. Y bueno, 1 partido k cuadrado genera una gran serie, ¿no es cierto? Entonces ahí ustedes tienen que utilizar ese hecho, escribirlo bien para verificar la convergencia de esta serie. ¿Sí? Y eso con el criterio de comparación directa. Ahora, vamos a analizar dos criterios más que ya no se tratan de comparar como directamente dos series, sino que comparar como término a término, el término a término de ciertas series. En este caso, el criterio de comparación al límite nos dice lo siguiente. Vamos a estar en presencia de dos sucesiones, ¿cierto? Una sucesión a sub k, una sucesión a sub k, ya ahí, ok, un poco más grande. Una sucesión a sub k, ¿verdad? Ahí sí. Una cierta sucesión a sub k y vamos a tener otra cierta sucesión b sub k, ¿ya? Y la gracia es que si estas dos sucesiones, bueno, son sucesiones de términos positivos, ok, son tales que cuando yo comparo a sub k con b sub k en el infinito, y ese límite me da l, ¿cierto? A sub k a partir de sub k, y ese L es positivo, entonces la convergencia de una de las series es equivalente a la convergencia de las otras series. Sin embargo, perfectamente podría ocurrir el caso en el que L puede valer 0 o L puede valer infinito. Ya eso podría pasar, ¿verdad? Entonces, ahí está ese hecho ahí. Y bueno, ahí tenemos entonces ya no conclusiones de del tipo bicondicional, ¿cierto? Del tipo equivalencia, sino que solo una implicancia. Si es que L es igual a 0, ¿ya? Si en lo que nos dice es que esta serie converge, ¿ya? Si y la serie, ok, si el L es 0, entonces la convergencia de la serie generada por los términos B sub k, que son los que están abajito, implica la convergencia de la serie de los de arriba.
Ya básicamente lo que estamos diciendo aquí es que como A sub k, ¿cierto? A sub k partido B sub k se parece a cero en el infinito, entonces el B sub k es mucho más, entre comillas, esto domina el comportamiento de A sub k en el infinito. ¿Ya? Entonces la convergencia de este va a implicar la convergencia de este. ¿Ya? Digo, este va más rápido que A sub k. Entonces, como este va más rápido que el A sub k, entonces su serie va a ir más rápido. ¿Ya? Sin embargo, por el otro lado, si es que uno se pilla que esto va al infinito, eso lo que nos dice es que la serie de acá, el A sub k, se escapa mucho más rápido que el B sub k. Entonces, em, bueno, tendríamos entonces la conclusión contraria, ¿ya? Si es que el de abajo diverge, ¿cierto? Si este se escapa más rápido que el BK, si el BK se escapa, entonces necesariamente el otro se va a escapar, ¿ya? Y ahí tendríamos la divergencia. Entonces, la idea es utilizar este criterio comparando con otro tipo de sucesiones que nos generen una serie que converja o no converja, que claramente sepamos a priori, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿cuál va a ser la idea general? ¿Cierto? Al igual que en integrales impropias, ¿qué es lo que hacíamos? Entonces, comparar con una serie muy particular. Entonces, comparamos con la serie 1 partido, o sea, de K igual a 1 hasta infinito, 1 partido K a la P, ¿cierto? Con P mayor a 1. ¿Ya? Entonces, los siguientes ejercicios van a tratar de hacer esa comparación. Bueno, esto va a ser comparar con esta serie si es que buscamos convergencia, ¿no? Entonces, ahí voy a hacer la observación no trivial, que esto es para analizar qué cosa. Convergencia. Y con P menor o igual a 1 si es que uno quisiese probar la divergencia, ¿no es cierto? Porque de nuevo, sí, solo sí, convergencia, convergencia, entonces divergencia, divergencia también es válida. ¿Ya? Y bueno, aquí también tenemos un criterio de divergencia, ¿no? Entonces, para, para la primera serie, la forma de analizarlo intuitivamente, ¿verdad? Es exactamente como las analizábamos antes. Uy, un segundo. Como las analizamos antes para integrales impropias. Entonces vemos, hacia infinito, tenemos un polinomio de grado 3 acá, ¿cierto? Entonces esto es grado 3, dividido algo de grado 0, 1, 6. Entonces esto es grado 6. Y esto es esencialmente entonces 1 partido grado 3, ¿cierto? Entonces, la idea intuitiva que tendríamos es, ok, entonces vamos a comparar con la serie 1 partido k al cubo, ¿cierto? Que sabemos que converge, ¿ya? Y compararíamos entonces, en el límite, el término de esta sucesión con el término de esa sucesión de ahí, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, esto es como les decía, ¿cierto? Esto es intuitivo. Intuitivo. Ok, entonces en el ejemplo, el ejemplo 1, entonces nos lleva a comparar con la sucesión a sub k, 1 partido k al cubo, ¿verdad? Con k mayor o igual a 1. Entonces lo que tenemos que analizar es el límite cuando k tiende a infinito de, bueno, ahí ustedes como más o menos tenemos la idea de que esto va a converger, ¿cierto? Porque ciertamente esta serie de aquí converge. Entonces, bueno, uno puede poner AK o BK en el orden que quiera, ¿verdad? Y ahí ustedes se rigen por cómo está escrito esto, ¿ya? Pero a priori ustedes tienen libertad de elección en la forma que escriben, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, voy a elegir elegir esto
acá como es el término de la serie que quiero analizar, y BK, bueno, le puse BK y acá. Entonces, acá estaba arriba, ok. Voy a cambiarlo entonces por BK. Cosas de maña, en verdad. Ahí, como les digo, ustedes tienen libertad de elección. Entonces, acá versus BK, donde acá no lo definí, pero como podrán esperar, es el término de la asociación anterior. Entonces, esto sería 3k cubo menos 5k cuadrado, ¿verdad? Partido 2k a la 6 más 4k menos más 4k menos 1, ¿cierto? Ese es el término a sub k. Ok, ah, muy choco. Y esto partido del b sub k, ¿no es cierto? Entonces, esto sería el a sub k y esto sería el b sub k, ¿ya? Entonces, y estos límites del infinito ya son más o menos conocidos por ustedes, ¿cierto? Uno partido k cubo, es como multiplicar todo esto por k cubo, y voy a distribuir este k cubo en el denominador. Entonces esto sería 3k a la 6 menos 5k a la 5 dividido, mucho mejor, 2k a la 6 más 4k menos 1. Entonces saben que en este tipo de límites lo que tienen que hacer es dividir arriba y abajo por la mayor potencia, ¿cierto? Que en este caso sería k a la 6. Entonces, si dividen arriba y abajo por k a la 6, van a tener 1 partido k a la 6 por 3 menos 5 partido k, ¿verdad? Eso por un lado. Y por el otro lado tendrían 1 partido k a la 6. ¿Qué cosa? Bueno, 2 más 4 partido k menos 1 partido k a la 6, ¿verdad? Entonces, estos términos se simplifican y uno aquí analiza el límite, ¿no es cierto? Si ustedes ven solo ese límite de aquí, ese límite existe. Si ustedes ven solo ese límite de aquí, ese límite existe. Entonces, aquí lo que utilizan es álgebra de límites, ¿cierto? Entonces, álgebra de límites, ¿cierto? Que les permite concluir que esto es el límite del denominador, del numerador dividido el límite del denominador, que sería entonces 3 medios, ¿cierto? Porque eso iría a 0, esto iría a 0 y esto iría a 0 por álgebra de límites, ¿ya? Y 3 medios es un número, entonces, positivo. Entonces estamos en este primer caso, ¿ya? Entonces, yo aquí voy a hacer la división aquí, ¿ya? Entonces, por el criterio anterior, entonces, como, como la serie 1 partido k igual 1 hasta infinito bk, ¿cierto? Que es esta que consideramos, como les digo, ustedes ahí tienen libertad de elección, como esta serie converge por el criterio de comparación al límite, la serie converge. Digo, la serie que estábamos analizando, no lo voy a escribir de nuevo. Ok, así se utiliza entonces este criterio, muy similar a como lo hacíamos con integrales impropias. Y finalmente queda este ejemplito de aquí, ¿verdad? El de esta serie. ¿Y qué pasa con esta serie? Bueno, esencialmente, ahí esto se los dejo de tarea. Esto esencialmente, bueno, no es una función racional, ¿verdad? Pero abajo tenemos un polinomio en raíz. Entonces, esto es esencialmente, ¿qué cosa? Bueno, en el infinito k cubo le gana, ¿cierto? Le gana al 1. Entonces, en el infinito, esto es esencialmente raíz tercia de k al cubo, que es 1 partido k. Y la serie que genera esto
¿cierto? 1 partido K no converge. Entonces la idea sería, en este ejemplo, ¿ya? Comparar con qué cosa. Entonces, aquí lo que deben hacer es comparar con el B sub K o A sub K, como ustedes gusten, comparar con la sucesión 1 partido K, con K mayor o igual a, ¿ya? Entonces, esencialmente ahí les queda como grado 3/3, ¿ya? Entonces, se lo escriben ustedes. Ok. El siguiente criterio, ¿cierto? Este es el penúltimo criterio que resta ver, es el criterio del cociente o el criterio de D'Alembert. Ahí le pueden llamar ustedes como más les guste. Quizá el nombre cociente es más, esto, es más referente a cómo funciona el criterio. Aquí no vamos a comparar, bueno, vamos a querer analizar la convergencia de una serie. Y aquí no vamos a comparar esta serie con otra que conozcamos de antemano, sino que, entre comillas, la vamos a comparar con sí misma, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a tener una serie, o vamos a tener, digo, una sucesión de números reales no nulos, tales que satisfacen esta propiedad, ¿cierto? Entonces, al final del día, lo que buscamos es analizar, ¿qué cosa? La serie de los XK, ¿ya? Pero este criterio es más fuerte porque no solo nos va a dar resultados de esta serie. Ok, entonces, si es que analizamos el cociente de los términos, de los términos consecutivos de esta serie, bueno, tomamos este límite del valor absoluto de xk más 1 partido de xk, y esto nos da un cierto numerito r. Dependiendo del valor de ese r, vamos a tener distintas conclusiones. Si r es un número 0 entre 0 y 1, pudiendo ser 0, entonces no solo la serie típicamente que queremos analizar converge, sino que la serie con los términos en valor absoluto converge. Observen que esta es una serie de números reales, no necesariamente son positivos, ¿ya? Aquí, a diferencia que buscamos con términos positivos. Entonces, ahí quizás te lo voy a subrayar, ¿cierto? Eso parece ser una hipótesis importante que no se las mencioné cuando vi cuando se los mencioné recién. Positivo, ¿ya? Aquí estos son números reales, simplemente, ¿ya? Ok, esta cosa me raya medio mal. Ya. Entonces, serie de números reales. Muy bien. Si R es mayor a 1, entonces estamos en la presencia de la divergencia de ambas series, tanto la serie misma como la serie en valor absoluto. Y si es que R vale 1, entonces el criterio no entrega información. Y ahí eso es súper importante. El criterio no entrega información, ¿ya? Aquí tenemos convergencia y en el otro lado tenemos divergencia, ¿ya? Y esto entonces, divergencia cuando el R está ahí, o sea, convergencia cuando el R está ahí, divergencia cuando el R está aquí, y no tenemos idea si es que R igual, ¿ya? A partir de este criterio, claro. Entonces hay un ejemplo en el cual la serie en cuestión puede converger o diverger. Pues, por ejemplo, sabemos que esta serie de aquí, digo, esta serie de aquí converge por integrales P, pero esta serie de aquí diverge por integrales P también, ¿no es cierto? Sin embargo, ustedes pueden ver que es absolutamente el mismo cálculo en ambos, ¿ya? Si ustedes ven, por ejemplo, el límite, cuando K tiende a infinito, de los términos consecutivos, por ejemplo, aquí sería 1 partido K más 1, 1 partido K, ese límite sería ¿cuánto? Bueno, K infinito, bla, bla, bla. K partido K más 1, bueno, divides arriba y abajo por la potencia de mayor exponente y te van a quedar entonces ese término dividido ese término como el límite, y eso da 1.
Y es exactamente el mismo cálculo para el límite de k cuadrado. ¿Ya? Ok, quizá esa no fue la mejor elección. Entonces, imaginemos que eso está en azul para hacerle honor a eso y a eso, a la elección de colores. Vale, bien. Ok, entonces, tenemos los siguientes ejemplos de aquí. Observen que con este criterio podemos analizar tanto series de términos positivos como series de términos que contienen términos positivos y negativos a la vez. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar algunos de los siguientes límites e intentar concluir a través del criterio del cociente. Entonces, el primer, bueno, la primera serie que tenemos aquí, bueno, ciertamente vamos a utilizar el criterio anterior para ver qué ocurre con esta serie. Entonces, el ejemplo 1, entonces aquí ciertamente tenemos xk o a sub k o como quieran, ¿cierto? Entonces menos 2 partido k factorial, ¿verdad? Yo aquí les recuerdo, entonces, observación, que k factorial es simplemente el producto de los k naturales hasta k. Entonces esto sería k por k menos 1, por bla, 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 por 3, por 2, por 1. ¿Ya? Hasta terminar. No es una función definida de manera recursiva. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, 3 factorial sería 1 por 2 por 3, sería 6. 4 factorial sería 1 por 2 por 3 por 4, ¿cierto? Que sería 24. De ahí 5 factorial sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5, que sería 120, y así. ¿Ya? Entonces, tenemos esto, por lo cual vamos a entonces ver qué ocurre con el límite. El límite cuando k tiene infinito de el valor absoluto, no olvidarlo, a sub k más 1 dividido a sub k. Entonces aquí tenemos el límite cuando k tiene infinito de menos 2 elevado a k más 1 dividido k más 1 factorial. Todo esto dividido. Ok, perdón. Todo esto dividido menos 2 a la k dividido k factorial. Y les recuerdo que todo esto está en valor absoluto. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí ya nos podemos deshacer un poco de las fracciones y juntamos las cosas que tengan que ver. Esto que está aquí dividiendo, entre comillas, se invierte multiplicando hacia arriba. Entonces obtenemos k factorial, ¿cierto? K más 1 factorial por álgebra de fracciones, ¿cierto? Y aquí tenemos menos 2 a la k más 1, ¿cierto? Que es menos 2 a la k por menos 2. Y esto dividido, ¿qué cosa? Esto dividido menos 2 a la k. Entonces está más o menos claro por qué hice esa escritura, porque aquí en general se van a simplificar cosas, ¿no? Entonces aquí tenemos menos 2 a la k, que se va a ir con esto, y aquí el análisis que tenemos que hacer es el siguiente. Ah, bueno, aquí además, gracias a los valores absolutos, nos va a quedar solo un menos 2 de esa división, entonces eso va a quedar positivo, y esto va a finalmente ser una cierta constante, sería 2. ¿Ya? Ok, entonces aquí tenemos 2 por el límite cuando k tiende a infinito de, bueno, estos son puros números positivos, entonces aquí tendría k factorial, ¿sí? Dividido. Bueno, utilizo la fórmula recursiva para el factorial, y aquí me acuerdo que k más 1 factorial sería, bueno, el factor k más 1 por el factorial de todos sus anteriores, k. Y aquí esto se simplificaría y obtendríamos simplemente 2 veces
el límite cuando k tiende a infinito de 1 partido k más 1. Y esto sabemos que es igual a 0. ¿Ya? Entonces, si el límite de a sub k más 1 partido a sub k nos da 0, ¿en qué caso caeríamos? Caeríamos en el caso verde, ¿no es cierto? Que las series que buscábamos convergen. ¿Ya? Y en este caso, gracias al criterio, entonces, por el criterio, la serie que estábamos analizando, ¿verdad? Desde k igual 1 hasta infinito, de menos 2 a la k partido k factorial, converge. ¿Sí? Entonces es simplemente analizar esos límites que aparezcan. ¿Ya? Entonces, todo bien con esa. Bueno, esta serie se hace igual que la anterior. ¿Ya? O sea, más que igual, todos los ejemplos de aquí se hacen de la misma manera. ¿Ya? Pero creo que este ejemplo no es tan interesante hacerlo si es que ya hicimos el primero. Entonces, eso queda para ustedes. El que voy a hacer es este de aquí. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el 3. ¿Ya? Entonces, en el ejemplo 3, tenemos que analizar la sucesión k factorial partido k a la k. Entonces, aquí, la sucesión que queremos analizar es k factorial partido k a la k. Es decir, k factorial, ok, las multiplicaciones, ¿eh? Dividido un número elevado a sí mismo. ¿Ya? Y esto para todo, k mayor o igual a O. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos eso de aquí. Vamos a ver el límite. ¿Ya? Entonces, el límite, cuando k tiende a infinito, de... Voy a darle un poco más de espacio. Entonces el límite cuando k tiende a infinito de el valor absoluto, aunque todas estas, todos estos números son positivos, ¿no es cierto? Entonces aquí, observar que el valor absoluto de a sub k, ¿cierto? Para todo k es el mismo, porque son todos positivos, ¿ya? Entonces me puedo deshacer de los valores absolutos de manera directa. Entonces aquí tendría k más 1 factorial dividido k más 1 a la k más 1, ¿sí? Y esto dividido, ¿qué cosa? K factorial dividido k a la k. ¿Ya? Bueno, entonces vemos qué es lo que sucede con este límite. Esto sería el límite cuando k se va a infinito de qué cosa. Bueno, nuevamente álgebra nuevamente utilizamos álgebra. Sería k más 1 factorial dividido k factorial. Y en cuanto a las potencias, lo que tendríamos aquí sería un k a la k dividido k más 1, k más 1. Entonces, de alguna manera vamos a tener que simplificar cosas aquí, ¿ya? Y esta va a ser, bueno, intentar descomponer las cosas, o sea, intentar descomponer las expresiones que aparezcan aquí, lo que más se puedan, y la regla general, ¿cierto? Entonces, la regla general entonces es manipular esta expresión de aquí y esta expresión de aquí. ¿Ya? Entonces, regla general, ¿cierto? Entonces, regla general, manipular las expresiones con A, bueno, que están evaluadas en el AK más 1. ¿Por qué? Porque eventualmente, si ustedes manipulan las expresiones con AK más 1, tienen más donde manejar y se van a simplificar con expresiones que vienen desde el A sub K, como vamos a ver a continuación. Entonces, nos damos cuenta aquí que, por ejemplo, K más 1 factorial, ok, lo podemos escribir como K más 1, ¿cierto? Por K factorial. Y tenemos un K factorial aquí abajo, entonces, de manera directa nos vamos a dar cuenta que, ¡pam!, eso sí simplifica, ¿no? Por otro lado, aquí tenemos k a la k,
pero ese no lo vamos a manejar, sino que vamos a manejar el de aquí abajo, que sería, ok, algo elevado a k más 1 es el algo por el algo elevado a k, ¿no es cierto? Entonces sería k más 1 por k más 1 a la k. Y aquí tendríamos entonces k a la k. Y aquí observamos, oye, teníamos un k más 1 antes aquí, y ahora apareció otro k, entonces este se va a simplificar con este, y al final del día lo que nos quedó es analizar este límite de aquí, límite cuando k tiende a infinito, de, bueno, están los dos a la misma potencia, entonces esto sería k, 1 más k, elevado a k. Y entonces este límite a priori no es trivial, ¿ya? Pero aquí, entonces ustedes se van a acordar de lo siguiente, ¿ya? Y por eso creo que este ejemplo era interesante, porque aparece este límite precisamente. Entonces, cuando ustedes tienen expresiones algebraicas aquí y una potencia aquí, entonces naturalmente van a pensar en el límite del número de Euler, ¿ya? Entonces, aquí yo les recuerdo, ups, entonces aquí como recuerdo, un límite conocido es el límite cuando el número, bueno, cuando la variable n tiende a infinito de 1 más una cierta constante alfa partido a la n es igual a la exponencial elevado a alfa, donde alfa es simplemente cualquier numerito real. ¿Ya? Entonces la idea es, quizá a partir de este límite, digo, intentar calcular este de aquí. ¿Y cuál es la gracia? Es claro, ese n que aparece aquí, de alguna manera está aquí involucrado dentro y está involucrado allá. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí les voy a dar la palta al tiro. Vamos a utilizar un cambio de variables. Utilizar un cambio de variables. ¿Qué cambio de variable más vamos a utilizar? Entonces vemos que en este límite de la exponencial tenemos las cosas dividiendo la variable que se va a infinito. Pero aquí tenemos la variable más 1, ¿cierto? Donde la variable es la que se está yendo a infinito. Entonces, a mí me gustaría que saque k más 1, no sea k más 1, sino que sea solo otra variable, ¿ya? Entonces, eso es precisamente lo que vamos a hacer. Y a posteriori, espero que quede un poco más claro, u igual k más 1. Si u es igual a k más 1, entonces ciertamente k es igual a u menos 1, y u se está yendo a infinito cuando k se está yendo a infinito, ¿ya? Entonces, el límite, cuando k tiende a infinito, ¿cierto? De k partido 1 más k y todo eso elevado a k, va a ser el límite, cuando k tiende a infinito, de, bueno, ¿cuánto era k? K era simplemente u menos 1, ¿cierto? Y u más 1 es k, entonces esto me queda dividido u, y arriba a la k me queda u menos 1, ¿ya? Y aquí vamos a tener esta expresión entonces. Uy, disculpe, tengo unos errores de tipeo aquí, ¿cierto? Entonces kk es un k, y esto va a ser ya pasando a la variable u, ¿cierto? Muy bien. Entonces esto sería pasando a la variable u e infinito. Entonces esto sería 1 menos 1 partido u, súper bien, justo lo que queríamos. Y aquí elevado a u, pero ¿cómo separo esto? Bueno, u menos 1, esto sería entonces esto por la misma expresión a la menos 1, ¿ya? Y aquí esto es precisamente el límite de la exponencial acá arriba, ¿no es cierto? Con alfa igual menos 1. Y este límite, bueno, si ustedes lo ven por sí solo, es un límite que existe por sí solo, y este límite existe por sí solo. Entonces uno utiliza aquí álgebra de límites, ¿cierto? Entonces utiliza álgebra de límites para decir que esto es el límite cuando u tiende a infinito de 1 menos 1 partido u elevado a u, eso es lo importante, por el límite cuando u tiende a infinito de 1 menos 1 partido u a la menos 1, ¿ya? Entonces uno aquí utiliza nuevamente álgebra de límites para decir que este límite de aquí, bueno, básicamente eso tiende a 0, y por lo tanto todo este límite tiende a 1 a la menos 1 igual a 1 por álgebra de límites.
Y este límite de aquí tiende a la exponencial a la menos, ¿cierto? Donde este menos 1 de aquí es el menos 1 que viene de ahí. ¿Sí? Entonces, finalmente, R, que es e a la menos 1, que es 1 partido por es un número ciertamente más chico que 1, ¿ya? Luego, la serie, chan, 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 converge, ¿no es cierto? Estamos en el caso verde porque el radio es 1. Entonces la serie que nos dieron converge. ¿Sí? Entonces estaríamos al otro lado con este caso de aquí, ¿ya? Y bueno, este caso de aquí es menos complicado que el anterior, definitivamente, porque en vez de k a la k, tengo un 5 a la k, ¿ya? Pero eso, ahí ustedes entonces lo analizan eh, por su cuenta. Y vamos a finalizar entonces con el último criterio, que es el criterio de la raíz, ¿ya? Entonces, el criterio de la raíz nos permite analizar una sucesión de números reales, ¿ya? Porque si ven aquí, en este límite, estoy tomando el valor absoluto de la sucesión, ¿ya? Entonces, este criterio es como un criterio que va muy de la manito con el criterio con el criterio anterior, ¿cierto? Con el criterio del cociente, ¿verdad? Porque si se fijan, si los comparan, este criterio con este criterio tienen exactamente la misma estructura, ¿ya? Dependiendo del valor de R, ¿cierto? Calculan este límite, el límite de la raíz késima del valor absoluto del término xk cuando k sea infinito, y eso les va a dar un numerito R, ¿ya? Si están entre 0 y 1 con 0 incluido, convergen. Si están con R, si están con R mayor a 1, ¿cierto? Entonces divergen. Y si están con R igual a 1, ¿cierto? Entonces no hay nada de información. Criterio no entrega información. ¿Ya? Y aquí tenemos entonces los últimos casos a analizar. ¿Ya? Entonces, en general, por ejemplo, quizá el ejemplo 3, bueno, aquí les voy a dar como regla general. Entonces, regla general. Entonces, regla general, usar cuando hay potencias a la k, ¿cierto? Es decir, expresiones del tipo elevado a k, ¿ya? Sin embargo, de nuevo, una regla en general se puede caer, ¿ya? En el sentido de que, por ejemplo, en el anterior, este de aquí, uno se pregunta, quizá no es una gran idea utilizar el criterio de la raíz porque ese límite, la raíz késima de k factorial, no parece un límite muy amigable, la verdad, ¿ya? A pesar de que hay una potencia. Entonces, de nuevo, regla general, ¿cierto? Pero la regla general se puede caer. Por eso es general, digo. Entonces, por ejemplo, en esto de aquí, todos están en la K, entonces son candidatos perfectos para intentar el criterio de la raíz, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para el primero, entonces, up, entonces ejemplo, aquí, bueno, la sucesión que debemos analizar, a sub k, es 1 partido del logaritmo natural de k elevado a k para k mayor o igual a 1. Entonces, analizamos el límite cuando k se va a infinito de la raíz késima del valor absoluto de a sub k, ¿cierto? De a sub k. Pero sabemos que la sucesión a sub k es siempre positiva, ¿cierto? Entonces, los valores absolutos
no nos molestan en nada. Y tenemos entonces la raíz késima de 1 partido el logaritmo natural de k, todo eso a la k. Y bueno, este límite entonces sería el límite cuando k tiende a infinito de 1 partido el logaritmo natural de k, y sabemos que el logaritmo de k es una función creciente hacia infinito, entonces 1 partido logaritmo natural de k es una función decreciente hacia 0. Por lo tanto, este límite vale 0. ¿Ya? ¿Y qué nos dice el criterio? Ah, bueno, pues si valemos 0, entonces la sucesión converge. ¿Ya? Luego, por el criterio, y ahora por primera vez lo voy a mencionar, por el criterio de la raíz, la serie converge. ¿Ya? Si se fijan en los criterios anteriores, nunca mencioné, dije por el criterio anterior, por el criterio anterior, por el criterio anterior. Pero son un montón de criterios. Entonces, cuando ustedes estén resolviendo un ejercicio, calculen el límite todo. Bueno, uno sabe, si lo lee, dice, ah, ya, esta persona utilizó tal criterio. Pero ustedes menciónenlo, ¿ya? Mencionen que utilizaron el criterio de la raíz, ¿ya? O el criterio del cociente, o comparación con la integral, qué sé yo. Ahí ustedes ven qué es lo que hacen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el 2, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Entonces la sucesión a sub k es 2, ay no, es k partido 2k más 1, k, que ciertamente lo de adentro, donde lo de adentro es una sucesión, esto, bueno, donde es todo positivo, ¿no? ¿Cierto? Para k mayor o igual a 1. Entonces, si ustedes analizan el límite, cuando k tiende a infinito, de la raíz késima del valor absoluto de sub k, esto simplemente sacarle, van a eliminar la potencia básicamente, ¿no? Entonces raíz késima de k partido 2k más 1 a la k, ¿cierto? Y esto es límite, cuando k tiende a infinito, de k partido 2k más 1, y bueno, ustedes saben que esto dividen arriba y por arriba y por abajo por k, y esto les va a quedar entonces simplemente un medio, ¿verdad? Donde el un medio son los coeficientes principales de k, y, o sea, del numerador y el denominador, ¿cierto? Y este número es obviamente menor a 1, entonces, por el criterio de la raíz, por el criterio de la raíz, la serie converge. ¿Sí? Súper bien. Y en el ejemplo 3, bueno, van a utilizar el criterio de la raíz y se van a dar cuenta que precisamente van a caer en el caso 2, en el caso de divergencia. ¿Ya? Entonces, lo que hemos hecho es ver una serie de criterios, son hartos criterios, son 5 criterios, para determinar cuándo una serie converge o no. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes van a tener que elegir les van a dar una serie, van a tener que elegir alguno de estos criterios para, para enfrentarse al problema y nada, pues, ¿cuál criterio eligen? Eso solo se van a ir dando cuenta a medida que hagan diversos problemas. ¿Ya? Entonces, hasta aquí hemos llegado.